¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? En este vídeo quiero hablaros sobre algo muy importante que aprendí a lo largo de estos años que llevo en el desarrollo personal y es algo que te puede cambiar la vida, tal cual. Porque cómo tú afrontas el día determina en qué te fijas, determina tu actitud, determina cómo te sientes, determina lo que haces, tus actos, cómo tratas a otras personas. Lo determina todo al final, los ojos con lo que ves las cosas y tú puedes ver esa pared tirando al azul y yo la puedo ver tirando al verde, no lo sé. Entonces todo está en nuestra mente, todo está en nuestros ojos y cómo vemos las cosas. Y una de las cosas que aprendí muy importantes es a ser agradecido con lo que tengo. Aprender a ver todas las cosas buenas que tengo en la vida en lugar de ver las malas. Sentirme agradecido por todo lo que tengo y comprender y sentir de verdad que no necesito nada más. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar a la gente que se queja siempre de todo, ¿no? Y al final las personas hacemos lo que vemos que hacen los demás. Así nos vamos educando, así vamos creando nuestro personaje en base a lo que vamos viendo. Y la mayoría de la gente vive quejándose siempre. Siempre hablo de ello y en otro vídeo hablé sobre la responsabilidad, que es algo que yo no tenía y es algo que fui construyendo, que fui aprendiendo y que fui entendiendo que tengo que tener responsabilidad sobre todos mis resultados, sobre mis actos, sobre lo que pienso, sobre lo que digo, sobre todo. Entonces la mayoría de la gente no tiene responsabilidad y cree que simplemente es mala suerte, como le va en la vida, ¿no? Pero realmente no están siendo agradecidos con lo que tienen, porque siempre hay alguien que está peor. Entonces yo quiero poner el ejemplo, uno de tantos, porque al final todos tenemos nuestra historia y todos tenemos nuestra vida y ninguna es más importante que otra. Para mí la mía será muy importante, pero para ti la tuya será más importante, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestras situaciones y al final eso es la vida. La vida es ir viviendo, ir aprendiendo de las situaciones, de los errores, de las experiencias. Por eso yo comparto aquí todas mis experiencias con la gente. Porque entiendo que por donde yo pasé, a lo mejor estás pasando tú o vas a pasar. Y entonces mi experiencia, que yo la comparto aquí, que yo te diga por lo que pasé, cómo lo solucioné, cómo me sentí, entonces eso te va a ayudar a ti a solucionarlo también. Te vas a sentir identificado y vas a decir, hostia, si por ahí estoy pasando yo, qué guay. Mira a este chaval cómo lo solucionó, o mira cómo lo afrontó, o mira qué forma de pensar tuvo que aprender a tener para poder lidiar con esa situación, ¿no? Entonces, para quien no me conozca, vengo de una familia desestructurada por la heroína. Empecé con 13 años a fumar, con 15 se murió mi padre, con 18 empecé a tener deudas, indisciplinado totalmente, empecé a juntarme con gente que jugaba a las tragaperras, empecé a jugar yo, estuve 8 años jugando a las tragaperras, 12 años con deudas, hasta que lo solucioné todo y me convertí en una persona completamente diferente. Dejé el tabaco, dejé de jugar a las tragaperras, dejé de salir de fiesta y de beber, me puse en forma, dejé de tener deudas, empecé a ahorrar dinero, me convertí en una persona totalmente diferente. Para mejor, el cambio fue increíble, increíble. Entonces, todo eso lo comparto en redes porque entiendo lo que decía, que a alguien siempre le va a servir, ¿no? Entonces, este mensaje queda aquí para la eternidad. Al final es harto. El día que yo falte, el día que yo me muera, esto va a quedar aquí. Y eso me hace sentir bien porque siempre alguien que vea estos vídeos, pues algo puede sacar de ellos, ¿no? Entonces, al final, todo es como lo veas. Y una de las cosas que me sirvió a mí es estar agradecido. Entonces te voy a poner este ejemplo, que como decía, todos tenemos nuestra historia y ninguna es más importante que la otra. Simplemente yo voy a poner un ejemplo de una situación que yo pasé en la vida.
Y es que con 15 años, cuando yo tenía 15 años, mi padre se murió. Mi padre estuvo metido en la heroína. Cuando yo lo conocí, él ya no estaba metido en la heroína. Cuando yo nací, supuestamente él lo dejó. Y es algo que valoro muchísimo de él y que se lo agradezco mucho. Lo dejó cuando yo nací, pero claro, todo pasa factura en esta vida. Entonces, cuando yo tenía 15 años y él solo 41, se fue. Imagínate, un chaval de barrio, viniendo de una familia así, con 15 años, en la época de soy el más malo de todos. ¿Cómo se le toma que su padre se vaya? Imagínate, en el momento que se murió cogido de mi mano, en la habitación. Y cuando se murió me sacaron los médicos de la habitación, lo primero que hice en el pasillo del hospital fue meterle un puñetazo a la puerta del ascensor. No está bien, no me siento orgulloso de ello, pero es la realidad, es como reaccioné en ese momento y no puedo borrarlo, simplemente aprender de ello y compartir la experiencia. Yo creo que no me tocaba vivir eso a esa edad, a lo mejor por naturaleza no te toca, pero la vida a veces es así. Entonces me tocó, tuve que arrimar un huevo contra el otro y tirar para adelante, ir superándolo poco a poco como yo buenamente podía. No tenía el conocimiento que tengo ahora, pero el conocimiento que tengo ahora lo tengo gracias a haber vivido cosas, ¿no? Así como esa. Entonces, no me tocaba, pero tuve que pasar por ello. Y con este ejemplo quiero poner que yo puedo afrontar la vida de dos formas diferentes. Y hay mucha gente que elige la primera forma. Y la primera forma es pensar que mala suerte tengo, pensar que soy un desgraciado, por qué todo me pasa a mí, por qué se va mi padre y por qué no se va un violador, un maltratador, un traficante, un asesino, yo qué sé, alguien que haga el mal. Mi padre no hacía el mal, mi padre era taxista. Entonces, puedo pensar eso desde un punto egoísta, porque realmente es un punto egoísta el pensar qué mala suerte tengo. Entonces, ¿crees que eso me va a beneficiar en la vida? ¿Crees que eso me va a traer algo bueno? ¿Que me va a ayudar en la vida? No, coño, no me va a ayudar para nada. Ahora, puedo pensar, o puedo actuar, o puedo ver la situación desde la segunda forma, que es, oye, cuando tenía 15 años, mi padre me dejó. Por desgracia, es una putada, sí, por supuesto. Ahora, voy a sentirme agradecido porque tuve un padre durante 15 años. Y hay gente que no. Hay gente que se le murió cuando tenía 1 año, cuando tenía 8 o 10. Mi hermano, tengo un hermano más joven que yo, que le saco 9 años, que cuando se murió mi padre yo tenía 15, pero él tenía 7. Entonces yo disfruté a mi padre más que mi hermano. Me tengo que sentir más agradecido. Él solo disfrutó 7 años, yo lo disfruté 15. ¿Entendéis por dónde voy, no? El sentirse agradecido, el pensar que alguien siempre lo está pasando peor o tiene una situación peor que la que tenemos nosotros. Pero en ese momento, si no lo sabes, es complicado coger y entender, hostia, que no me está pasando todo lo malo a mí. Y en lugar de eso, lo que se piensa es de una forma egoísta, el todo me pasa a mí, qué mierda, qué mala suerte tengo, ¿por qué, por qué, por qué? Entonces, hay gente que les falta antes, como es el caso de mi hermano, y hay gente que no tiene padre, o hay gente que se le muere el padre y la madre, o hay gente que cuando nacen los abandonan. Hay mil situaciones. Hay gente que sus padres o sus madres, bueno, más sus padres, pero hay de todo, que sus padres les violan. Quiero decir, siempre hay gente peor, siempre. Y quiero compartiros esta experiencia y este aprendizaje que de verdad tiene muchísimo valor, este aprendizaje, el cómo ver las cosas, el cómo ver las situaciones, porque yo os puse este ejemplo, pero es aplicable a todo, a cualquier detalle en la vida. Normalmente la gente siempre se queja, joder, es que qué mierda, es que no tengo ese móvil, es que no sé.
Coño, agradece que tienes un móvil. Hay gente que no tiene un móvil. ¿Entiendes? ¿Qué mierda para comer, mamá? Solo me hiciste, siempre me haces esto, siempre... Hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene madre, hay gente que nadie le hace la comida, hay gente que no tiene casa, hay gente que no tiene luz, hay gente que... Siempre hay alguien peor, siempre. Y con esto, el aprendizaje que tienes que sacar, que saqué yo, es ser agradecido y ser consciente de todo lo bueno que tienes. Porque viendo que hay gente que tiene la situación mucho peor que tú, vas a darte cuenta de que no es tan malo lo que tienes y que realmente es bueno. Y eso te va a hacer ser más feliz, no necesitar otras cosas, valorar más lo que tienes. Yo estoy ahora mismo en un punto de mi vida en el que hay muchas cosas que puedo mejorar y que trabajo para mejorar, por supuesto, pero estoy en un punto en el que no necesito nada. Yo ahora pienso, ¿qué me haría, o sea, qué me está quitando la felicidad? Algo que yo quiera tener y no tenga. Y no hay nada. Pienso, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero comprar? ¿Qué quiero tener? ¿Qué? No hay nada. No hay nada. Estoy bien como estoy. No tengo un supercoche, vivo en un piso de alquiler, decorado de Cuéntame, me la pela. Soy feliz, tengo salud, tengo una novia que me quiere y la quiero a ella. Tengo trabajo, tengo un techo, tengo comida. No necesito más. Tengo una cámara que flipas aquí si me quiero hacer un vídeo. Tengo un móvil, tengo un iPhone. Hostia, hay gente que no puede tener un iPhone. Entonces, me siento muy agradecido. Y joder, eso te hace ser feliz cada día. De la otra forma, si vives siempre quejándote y creyendo que tienes una mierda de vida y que es todo mala suerte y que tú no tienes la culpa y que no... Pues vas a vivir frustrado, vas a vivir pendiente de otras personas, de lo que tienen y tú no tienes, vas a vivir envidiando, vas a vivir criticando, el cortisol por las nubes, frustrado, amargado, con una energía de mierda vibrando por las alcantarillas. Claro, otra gente no querrá estar contigo, otra gente de valor. Lo que atraerás a tu vida será gente igual. Y todo es una rueda. ¿Y dónde empezó esa rueda? ¿Dónde? En el pensamiento, en cómo piensas, en cómo tú ves la vida, en tu forma de pensar. Por eso es tan importante cómo educas tu mente. ¿Qué estás escuchando? O sea, lo que estás escuchando y lo que estás metiendo aquí, la información que tú metes aquí, es muy importante. Si yo, por ejemplo, siguiese andando con la gente con la que fumaba, con la que bebía, con la que jugaba a las tragaperras, con la que no iba al gimnasio, con la que comía pinchos por los bares y cualquier cosa y no cuidaba mi alimentación, si sigo cada día andando con ellos, hablando con ellos, escuchándolos y teniendo temas de conversación y pasando tiempo juntos, no hubiese podido cambiar todo lo que cambié, evolucionar todo lo que evolucioné, mejorar todo lo que mejoré. Yo ahora veo a gente que conozco, que hace años que no veía, y están en el mismo punto, exactamente igual que antes. Y yo soy del cielo a la tierra otra persona completamente diferente. Ellos están igual en el mismo punto. Porque siguen exactamente igual, siguen pensando igual, siguen con la misma gente, haciendo lo mismo. Entonces, todo sigue igual, claro. Si tú estás dándole a la pared con una brocha rosa, pues la pared va a estar rosa. Pero quieres que sea blanca. Pero tú le estás dando con una brocha rosa. ¿Entiendes? Todo es resultado de cómo se construye ese resultado. Todo empieza, todo en un pensamiento. El pensamiento crea una emoción, esa emoción genera una acción y esa acción un resultado. Si las personas no cambian el pensamiento, no cambian la emoción, no cambian la acción, pero quieren
cambiar el resultado y se quejan por el resultado, pero no hacen nada por cambiarlo. Todo empieza en la mente. Todo, todo, todo. A quien escuches, lo que tú metas en la cabeza te va a hacer ver la vida de una forma o ver la vida de otra. Porque la vida es como es. La realidad es como es. La realidad es neutra. Me río porque una persona con la que yo me formé empieza... La realidad es neutra, es neutra. Y es muy gracioso explicándolo, por eso me río. Pero es verdad, la realidad es neutra. Solo cambia la persona con qué ojos la ve. Cada persona ve las cosas a su manera, en su realidad. Ahora decide tú cómo quieres verla. ¿Desde la queja o desde el agradecimiento? El camino de la queja te va a llevar donde estás. El camino del agradecimiento a ser feliz. Joder, hostia, tienes que pensártelo. Poco a poco, es un proceso, pero empieza ya a construir, a borrar toda la mierda que tienes en la cabeza y empezar a meter información nueva, información que te lleve a ver la vida de otra forma y a vivir la vida de otra forma y a ser feliz, coño. Que para eso estamos aquí, para estar en paz, tranquilos y felices, ¿no? Por aquí dejo este vídeo, este aprendizaje. Sé agradecido, aprende a ver el lado bueno de las cosas, aprende a ver todo lo bueno que tienes. No te quejes tanto, no creas que tienes tan mala suerte, porque hay gente que está peor que tú, y peor que yo, y peor que cualquiera. Sé agradecido con lo que tienes. Nos vemos en el próximo vídeo.